Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Estamos hablando aquí sobre la genealogía del Señor Jesucristo. Algunas veces este pasaje lo pasamos por alto cuando leemos la Biblia, especialmente porque nos aburrimos de estar leyendo un nombre tras otro nombre. Me recuerdo una anciana de la iglesia, ella está con el Señor. Una vez me dijo, pastor, especialmente allá en el libro de Crónicas, los primeros capítulos, cuando habla de varios capítulos sobre nombres, sobre genealogías, ¿y por qué Dios no puso otro evangelio ahí? Me dijo, porque la verdad que no le hay mucho sentido, pero después se encontró el sentido y la verdad que hay poderosas verdades en todo esto. Y vamos a extraer una tan sola de ellas aquí en esta porción. Y por supuesto no se agote este tema, pero vamos a hacer mención. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim y a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer, y Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Normalmente en este tiempo, cuando estamos celebrando lo que es la Navidad, sabemos perfectamente que Jesús no nació el 25 de diciembre. Lo que sí celebramos es el milagro de la encarnación. Es decir, que Dios tomó forma humana. Ese es lo que celebramos. No es el día, sino ese acto maravilloso. Ahora, en esta lista de la genealogía del Señor Jesucristo, quiero que veamos algo que es sumamente importante, que es de inspiración, de motivación para nuestra vida. Especialmente cuando uno empieza a ver algunos casos que delante de nuestros ojos son casos perdidos. Son casos donde la ciencia no puede decir nada, la psicología, la sociología, lo que es la psiquiatría, lo que es la consejería. Hay casos donde uno dice realmente estas personas jamás van a poder cambiar, porque toda su vida han tenido una conducta que tiene mucho que desear. Pero quiero decirles algo, hermanos. Dios está en su trono y Él todavía es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios cambia vida, Dios cambia corazón. Y no solamente los cambia, sino que los pone dentro de su familia y los usa para gloria de su nombre. Aún en esta genealogía encontramos un mensaje de misiones. ¿Por qué? Porque dentro de esta lista que encontramos hay personas que en un tiempo fueron gentiles, pero que fueron incluidas en la genealogía del Señor Jesucristo. En otras palabras, que de ambos pueblos Dios hizo uno solo para que ese pueblo se conozca como la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero, hermanos, hablar especialmente de lo que es la misericordia, lo que es la gracia. Cómo Dios puede cambiar y bendecir. Es por eso que quiero hablar sobre lo que la gracia de Dios puede hacer por nosotros. La gracia de Dios puede hacer mucho por usted y por mí y por todas las personas. Hay varias personas que están aquí en esta genealogía que al analizar la historia en la Biblia
dejan mucho que desear. Por ejemplo, uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel fue Manasés. De tal manera, se dice, porque esto no está registrado en la Biblia, que Manasés mandó a matar al profeta Isaías con un serrucho de madera. Y lo vemos en esta lista. Usted dirá, ¿cómo es posible esto? Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque Manasés se arrepintió al final. Ahora, me voy a enfocar específicamente en 4 mujeres que están acá. Y no es que tenga algo contra las mujeres, ¿ok? Pero es algo muy interesante lo que la Biblia habla sobre la misericordia. ¿Y por qué no? Quiero hablarles también a esas mujeres que quizás piensan que en el caso de un hijo, de una hija, o en el caso de sus propias personas, o en el marco del matrimonio, puedan mirar todo totalmente oscuro, totalmente perdido, que no tiene solución. Pero quiero decirles que sí hay solución por el poder de la gracia de Dios. En primer lugar, quiero que veamos el caso de una mujer llamada aquí Tamar. Vemos cómo la misericordia viene sobre ella y las demás personas que voy a mencionar, porque ellas llegaron a creer en la justificación de Dios. Ahora, ¿qué es la justificación? Se lo voy a ilustrar desde la perspectiva de la aritmética, el signo de la resta y la suma, la sustracción y la adición. Es decir, que la justificación es un acto donde Dios quita lo malo, pero nos otorga o nos imputa lo bueno. Es decir, que no solamente Dios perdona el pecado, pero que Dios nos bendice posteriormente a ello. En ese sentido es lo que se conoce en la Biblia como un acto de justificación. Muchas personas han recibido el perdón de pecados, pero esa es la mitad de la justificación. La justificación va más allá, no solo perdona, sino que otorga bendiciones. Y es por eso que vemos acá, en este caso de mujeres y hombres que están incluidos en toda esta genealogía, vemos realmente una historia muy triste, muy pecaminosa en la mayoría de todos ellos. Aunque sabemos que todos hemos nacido en pecado, no podemos decir que nadie de los que están aquí cometió pecado, ya que lo que sucede es que algunos se conocieron y otros no se conocieron. Pero el punto es, hermanos, que cuando Dios aplica esa obra preciosa de la justificación, ocurren maravillas. Veamos el caso de Tamar. Por supuesto, cuando dice aquí en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién fue esta mujer llamada Tamar? No lo busquen, pero usted en casa lo puede leer en el capítulo 38 de Génesis. Tamar fue realmente una nuera de Judá. Judá, uno de los patriarcas, uno de los de las 12 tribus de Israel, la cabeza de esa tribu. Entonces, luego pues sus hijos, crecieron y él dijo, vamos a realizar aquí un matrimonio. Hizo un matrimonio de su hijo con Tamar. El punto es que este hijo falleció. Y dentro de las costumbres de aquel entonces, cuando alguien moría, en este caso un hijo, y quedaba una viuda, entonces la responsabilidad dentro del seno de la familia, el hijo estaba abajo del, no el primogénito, pero el que está abajo de él, era el que tenía que casarse con la viuda para dar herencia al hijo que había fallecido. Pero también el segundo muere. O sea, esta mujer quedó 2 veces viuda. Entonces, Judá tenía otro hijo, por lo que no había crecido, estaba adolescente. Entonces, Judá le dijo, espera que mi hijo crezca. Yo no sé cuántos estarían de acuerdo con un matrimonio como este, ¿no? Entonces, el punto es que vemos acá que ya había crecido el tercer hijo, y Tamar estaba en la casa de su padre esperando que se lo diera como esposo. O sea, era parte de las costumbres. Aquel entonces era una ley, ¿no? Entonces esta mujer hizo algo que prácticamente es un pensamiento, llamémosle así, maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Y cuántos de los que están aquí y los que me escuchan han cometido un pecado de esta naturaleza?
por obtener algo que es correcto, han ocupado instrumentos que son negativos o pecaminosos. Lo que sucedió fue esto, es que Tamar, al ver que su suegro no le daba a su hijo en matrimonio, ella se fingió ser una prostituta en el camino. Dice la Biblia que ella se cubrió. Vea esto, en aquel entonces las prostitutas se cubrían la cara. Las mujeres decentes no lo hacían. O sea, porque no tenían por qué avergonzarse, ¿no? Entonces ellas cubrían su cara y la vestimenta también era diferente. Por lo tanto, todas las personas ubicaban quién era una prostituta. Entonces, ella se fingió como prostituta. Estaba Judá, su suegro, en el campo, estaba trasquilando las ovejas. Y entonces este hombre, al ver a la prostituta, se acostó con ella. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de Judá. Entonces, pero la misericordia de Dios es tan grande cuando Dios perdona el pecado, los perdona. O sea, el padre, llamémosle así, de la tribu de Judá estaba cometiendo este pecado. Ahora, vemos que esa mujer, claro, al verse que su suegro no le daba a su hijo, entonces ella lo engañó de esta manera. Tener una relación sexual con su suegro, de tal manera que ella quedó embarazada. Al quedar ella embarazada, en ese momento de esa relación, le dijo Judá, mira, te voy a mandar en pago un cabrito. Le dijo, ¿y qué señal me entregas de que tú me vas a entregar ese cabrito? Entonces él le dio un anillo, le dio un bastón y ya no me recuerdo qué otra cosa le dio. El punto es que esta mujer tomó eso como evidencias. Se fue a su casa. A los 3 meses, por supuesto, le dicen a él, mira, tu nuera está embarazada. Y este hombre actuó con tanta arrogancia, con mucha, religiosidad y con ese espíritu legalista. Agarren a esa mujer, la vamos a matar. ¿Se da cuenta? ¿Recuerda ese caso? Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Solamente a la mujer la estaban acusando y el hombre no lo llevaron. Porque la sorprendieron en el acto mismo. ¿Por qué no se trajeron a los dos? Bueno, siempre ha habido injusticia. Ahora, este hombre, es por eso que algunas personas que son muy religiosas son las personas que siempre están señalando, acusando especialmente, o sobre todo condenando a otras personas. Entonces, luego ella dice, muy bien, ustedes me van a matar, pero aquí tengo evidencias de quién es hijo el que está aquí en mi vientre. ¿De quién es este anillo? Este bastón, y no me recuerdo qué otra cosa le dio. Creo que fue un manto, ¿no? El punto es que después Judá dijo, tienes razón. Tú has sido más justa que yo. Ahora, no vamos a entrar en detalles sobre esta historia, pero ella estaba reclamando un derecho, cometiendo, en este caso, estaba mentira y a la vez estaba cometiendo un acto de fornicación. Entonces, claro, el pasar el tiempo, sabemos que por la misericordia de Dios, Dios también perdona el pecado. De tal manera que ella ahora es incluida dentro de la genealogía del Señor Jesús. Yo no sé cuántos han cometido este acto de mentira y también en este caso de fornicación o adulterio o cualquier otro pecado de esta naturaleza. Y usted dice, pero es que mi propósito fue este. ¿Cuántas personas no han dicho? Es que yo lo que buscaba era mi felicidad. Ese es un objetivo correcto, bueno, pero el medio que ocuparon fue un medio totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y piensan que porque el objetivo era bueno, el medio era correcto. No es cierto. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a evaluar todas nuestras, acciones, iniquidades. Aunque el propósito sea bueno, pero no se puede justificar los medios que se ocupan. Entonces esta mujer al fingirse ser una prostituta, luego reclama un derecho y usando el mismo pecado. Entonces es aquí donde llamo la atención el nombre de Jesús. Si hay alguien que me escucha en esta hora a través de los distintos medios de comunicación, si hay alguien que ha cometido algo y usted dice, yo no sé por qué no puedo ser libre de mi conciencia culpable, porque usted está viendo el objetivo final por el cual hizo algo negativo, pero eso cree que eso lo justifica, no es correcto. Entonces tenemos que buscar los objetivos correctos con medios correctos. Si alguien, por ejemplo, tenía hambre, no tenía el derecho de robar, porque algunas personas justifican el hecho del robo porque tenían hambre.
Y eso no es así. Si tiene hambre, pues hay que pedir mejor y no robar. Y podemos seguir hablando de muchos otros ejemplos. Pero esta mujer, entonces, al creer, y este es el punto, ¿cómo es que Dios la llega a justificar? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Oiga, el Señor, hermanos, cuando nosotros actuamos en fe, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él llevó todos mis pecados. Entonces, en ese momento, Dios nos perdona, pero también nos imputa su justicia. Es decir, que el Señor nos libera de las cadenas del pecado, pero también nos coloca en una silla de bendición. Podemos decirlo de esa manera. Como dice la Biblia, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y dígame si esta mujer que vemos aquí no está en esos lugares, llamémosle así, celestiales, es decir, privilegiados dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando nosotros actuamos en fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. El otro caso que quiero mencionar está siempre en el versículo 5 de este mismo capítulo. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién fue Rahab? Esta era una prostituta profesional, la que vivía en el muro de Jericó. Cuando llegan los dos espías para hacer una evaluación de la tierra, ellos llegaron donde esta prostituta. Y entonces ella, usted lee en el capítulo 2 del libro de Josué, todos los detalles, se dará cuenta que esta mujer ya estaba actuando en fe, y eso es lo importante. Cuando ella dice, yo sé que Dios os ha entregado esta tierra. Oiga esto, está dando por sentado algo que todavía no había sido realizado. Hemos oído lo que Dios hizo con los dioses allá en Egipto. Hemos oído lo que Dios hizo cuando ustedes pasaron por el mar. Hemos oído lo que Dios ha hecho con los otros dos reyes al otro lado del río Jordán, con esos dos pueblos mucho más fuertes que ustedes. O sea, ella entendió que Dios era el verdadero Dios, que no había otro Dios, otros dioses. Y además de eso, que Dios le estaba entregando esta tierra. Es decir, ella sabía que había una redención, había una salvación. Entonces, cuando ella dice la Escritura, los recibió en paz. Tiene que ver también con lo que dice allá oiga esto, en la epístola a los Hebreos. En el capítulo 11, versículo 31, dice, por la fe, ahí está bien claro, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Porque cuando ella recibe a los espías, no estaba recibiendo a esos hombres propiamente, cuidándolos, aunque en cierto sentido sí, pero estaba recibiendo el mensaje que ellos traían, el mensaje de salvación. Sabían quién era el verdadero Dios. En otras palabras, esta mujer sacó de su alma, de su mente, todo politeísmo, toda idolatría, toda la falsedad. Yo sé que Dios, el Dios de usted, es el verdadero Dios. Y dice, por eso, dice, los recibió en paz por la fe. Y por eso ella los escondió. Ahora, esta mujer vivía, sabemos que vivía por ese acto de prostitución, haciendo un canje por dinero, por seguridad material. Hoy en día vemos también casos similares, aunque no son tan abiertos, pero hay casos por obtener algunas notas en algunas instituciones educativas. Los maestros, sean universidades o en algunos colegios, presionan a las señoritas para que se acuesten con ellos a favor un cambio de una nota por una relación sexual. Vemos ahí, es un tipo de, digamos, podemos decir, es un canje, no es otra cosa que un tipo de prostitución, como también podemos hablar de algunas personas que presionan en los lugares de trabajo para que puedan, digamos, ascender a otro puesto. Bueno, hemos oído tantos casos de personas que dicen, si tú quieres obtener este puesto, te tienes que acostar con el jefe. Sí, vemos una mafia en todo eso. Y esa persona dice, pues yo no estoy haciendo absolutamente nada malo. Y no solamente el que planifica, sino también la persona que actúa queriendo obtener un beneficio de mejor posición, de mejor trabajo, de mejor salario,
o de cualquier otra naturaleza. En otros casos es por amenazas también. Y hemos oído cosas así, amenazas a muerte. Entonces, hermano, el punto es que esta mujer, sabiendo que ella había cometido una serie de pecados a lo largo de su vida, pero por la fe, esta mujer llegó a ser justificada. Y este acto hizo que Dios pusiera gracia en un hombre para que se casara con ella. Y este hombre se llamó Salmón. Para que no se le olvide cuando usted coma salmón, ¿ok? ¿Ah? Salmón engendró de Rahab a Booz. Este hombre, Dios le puso gracia. La tomó como esposa, la dignificó. Y no solo eso, sino que tuvo un hijo. Y dice aquí en la escritura, y le puso Booz. Y Booz, ya vamos a hablar de Ruth, se une con Ruth y a Obed. Y este vino a ser el bisabuelo de Isaí, es decir, el tatarabuelo del rey David. Entonces, cuando uno mira eso, wow, el tatarabuelo del rey David es la unión de ese matrimonio de Salmón con Rahab. Y cómo Dios la dignificó. Es que le quiero decir una cosa, cuando Dios remite el pecado y lo despide, Él no se acuerda de eso. Y pone, hermano, aquellos que el diablo les ha dicho, tú no mereces absolutamente nada. Dios los pone como príncipes de su pueblo. Eso es la gracia de Dios. Hermano, he conocido a lo largo del ministerio personas que han estado en muchas cosas terribles. Aún he conocido gente que ha estado en prostitución. Pero cómo Dios les ha bendecido en su vida. Han tenido un lindo, hermoso matrimonio. Han sido restablecidas sus vidas, sus corazones, llenas de paz, llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, la gracia de Dios es tan poderosa que el pasado queda en el pasado. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos entonces ese mensaje de misericordia y de gracia. Pero vemos el caso de otra mujer que menciona este versículo. Y Booz dice, engendró de Ruth a Obed. ¿Quién fue Ruth? Esta era una mujer moabita. Y la historia de este pueblo, de Amón y Moab, surge de una relación de incesto. Estamos hablando de aquel padre que saca a sus hijas de Sodoma y Gomorra, de Lot. Vea esto, las hijas, aunque eran vírgenes físicamente, pero no mental y de corazón. La ciudad de Sodoma, el tipo de pecado que se practicaba, lo tenían en su corazón, aunque eran físicamente vírgenes. Entonces, había una contaminación, es lo que Jesús dijo, el que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, aunque tal vez físicamente no lo haya hecho, pero es adulterio. Entonces, ellas estaban llenas de una vida de pecado en su mente, porque como ellos fueron los únicos tres que escaparon de Sodoma y Gomorra, entonces emborracharon a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él. Y de ahí surgen estas dos naciones. Y una de estas naciones era Moab. Y esta nación de Moab es donde viene Ruth, la que menciona acá. Entonces vemos acá que Booz, que vino a ser el hijo de esta pareja de Rahab y Salmón, entonces él se casa con una mujer moabita. Ahora, la historia que encontramos en la vida de ella es una cosa muy interesante. No tenemos tiempo para leer, pero hay un libro, oiga esto. Hay un libro en la Biblia que tiene por nombre Ruth. Estamos hablando que siendo una mujer extranjera, ahora está incluida en la genealogía del Señor Jesucristo, porque esta mujer, por el testimonio de su suegra Noemí, que era judía, y ella se casó, por cierto, con uno de los hijos de esta mujer, y ella enviudó. Entonces, estando en esa condición, su suegra viuda y ella también viuda, estaban viviendo en una miseria en Moab. Una cosa terrible, estaban prácticamente muriéndose de hambre las dos. Pero algo impactó en la vida de Ruth, que fue la fe que había en su suegra, Noemí. Entonces,
al ver a esta suegra que quiso regresar a su pueblo Israel, ya no quería estar en Moab. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ruth, y es interesante, hermano, esta historia, usted la puede leer ahí en su casa, en el versículo 16. El impacto del testimonio, la fe que se generó en el corazón de esta mujer. Por eso quiero decirle una cosa, uno de los mejores mensajes que usted y yo podemos dar es con el testimonio. El testimonio está predicando, el testimonio, hermano, está diciendo una y otra vez el mensaje. Y esta nuera vio ese mensaje en su suegra, y entonces ella, en un momento de crisis, cuando su suegra le dijo, quédate aquí, yo me voy para mi patria. Entonces le dice ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y oiga esto, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, hoy menciona el nombre de Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Otras palabras, una convicción. Ella tenía su propia religión. Era la religión de Moab, que era una idolatría tremenda la que existía ahí. Pero esta mujer dijo, no, a pesar de la crisis que yo estoy viviendo, pero veo en mi suegra, en otras palabras, que no se hunde a pesar de las pruebas. Se mantiene con la fe en Dios. Tiene crisis, sí, tiene problemas, sí, pero su fe es más fuerte que sus problemas. Entonces ella dijo, tu Dios será mi Dios. En otras palabras, por el acto de la fe, estaba recibiendo el acto de la justificación. Y eso hizo que esta mujer, que estaba, oiga, porque este pueblo, el problema era que estaba bajo maldición por causa de cómo se formó este pueblo. O sea, la maldición estaba sobre ella, pero Dios cambió la maldición en bendición. ¿Por qué? Dice la Biblia allá en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y dentro de estos gentiles estaba Ruth. Entonces, en el acto de la fe, ella realmente entendió que toda maldición iba a desaparecer de su vida. Por el acto de la fe, ella sabía que iba a ser bendecida. De tal manera que Ruth vino a ser prácticamente la bisabuela del rey David. Entonces estamos viendo acá, hermanos, cómo Dios cambia la tristeza en baile. La miseria, el fracaso, lo transforma en bendición. Entonces, si hay personas que dicen que a lo mejor están haciendo una evaluación de su historial familiar, cuando miran una historia de la familia, hablando de unas 3, 4, 5 generaciones atrás, y lo que le han contado, que su padre, que su abuelo, que su bisabuelo, que esto y lo demás, y todos, por ejemplo, hay líneas, por ejemplo, de alcoholismo, hay líneas, hermanos, de prostitución, hay líneas, hermanos, de aún personas digamos que derraman sangre. Recuerdo años atrás una persona me dijo, mire, mi familia se ha caracterizado en el pueblo donde yo vivo por ser una familia que siempre son macheteros, de generación en generación. Pero quiero decirle una cosa, hermano, cuando Dios mira a una persona que cree en las promesas que tenemos en Cristo Jesús, toda esa, digamos, ese acondicionamiento histórico que viene por parte de la familia, hermano, y todo ese tipo de maldiciones por causa también de específicamente sobre nuestro propio pecado, que las maldiciones no es otra cosa que consecuencias del mismo pecado. Entonces quiero decirle esto, por la fe en lo que Cristo hizo, porque Él llevó todas las maldiciones, podemos heredar la bendición que Dios le dio a Abraham. Y ella la heredó de tal manera que ahora tenemos un libro de una mujer gentil llamada Ruth en la Biblia. Veamos el otro caso de otra mujer, Betsabé, aunque no lo menciona su nombre. Versículo 6 del capítulo 1. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No menciona el nombre, pero ya sabemos quién es, Betsabé. Entonces, estamos hablando aquí, ustedes conocen la historia perfectamente.
Hubo un adulterio y de ese adulterio esta mujer queda embarazada. Su primer hijo fallece, pero Dios vio a David que él se arrepintió. Fíjense bien. El profeta Natán, después que David había pecado y David parece que no reaccionaba por su pecado, viene y lo confronta con la palabra. Y le dice, tú eres ese hombre. Y él se empezó a arrepentir y a arrepentir. Y él cuando escribe el Salmo 32, él describe la crisis de un corazón que no ha confesado su pecado. Y él dice de esta manera, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y tu mano se agravó sobre mí de noche y de día. En otras palabras, lo que él está describiendo es, no tenía paz en su sueño, no había descanso para él de día y de noche. Su verdor, es decir, su fortaleza física, mental, emocional, estaba devastada. Dice, mientras callé, es decir, mientras no hubo confesión. Pero cuando fue confrontado por la gracia de Dios, por el mensaje que llevó el profeta Natán, él se empezó a arrepentir y es ahí donde escribe el Salmo 51. Pasó un año entre el momento que él pecó y el momento que él se arrepintió, un año aproximadamente. Entonces, en esa etapa, cuando hubo un arrepentimiento de David, Dios lo perdonó, lo limpió, lo santificó. Luego, entonces, toma a Betsabé como esposa y nace el hombre más sabio sobre la faz de la tierra en el Antiguo Testamento y creo que hasta el día de hoy, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que fue Salomón, que escribe varios libros en la Biblia. Vemos entonces cómo Dios rescató a una mujer y en el caso también a un hombre del adulterio. Y Dios lo perdonó, lo limpió, lo santificó. Y ahora vemos cómo Dios habla de David, que fue un hombre conforme a su corazón. ¿No le parece increíble eso? Es increíble. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? Es que cuando alguien se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados, entonces Dios no solamente lo perdona, sino que lo bendice. Acuérdese, la resta y la suma. Sustrae lo pecaminoso, lo sucio, y le añade su justicia. Es decir, la rectitud de Dios le es imputada. Y no solo eso, sino las bendiciones que vienen con ella. Por eso, amada iglesia del Señor, hermano, lo que la gracia de Dios puede hacer por cada uno de nosotros es increíble. Quizás alguien está afligido y preocupado, tal vez no sea el caso suyo. Usted conoce a algún ser querido, un familiar, conoce a alguien. Conocemos, por supuesto, en parte los problemas sociales de nuestro país. Pero, hermano, hay solución cuando una persona llega a creer. ¿Y cómo es que estas mujeres y estos hombres que están en esta lista de la genealogía llegaron a formar parte de esa genealogía tan especial? Es por la fe. Es que siempre ha sido por la fe. El justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que somos justificados por fe y para fe. Es decir, que Dios me perdona, me limpia, me justifica y me añade bendición que no merezco, pero por gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Veamos el caso de Pablo. Siendo perseguidor de la iglesia, dice que respiraba amenazas a muerte, arrastraba a los hermanos y los metía en la cárcel, consentía en la muerte, era prácticamente un asesino, consentía en los asesinatos en masa. Sin embargo, Dios lo rescata, lo perdona y ahora lo hace uno de los más grandes apóstoles del Evangelio, apóstol de Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de Dios va más allá de lo que podemos entender. Esta es nuestra esperanza. Quizás algunos de ustedes, ya que estamos terminando este año y estamos por iniciar el próximo, dirá, ¿habrá esperanza? Sí hay esperanza. La gracia de Dios alcanza hasta el más vil pecador y lo levanta y lo pone entre los príncipes de su pueblo. No hay caso que Dios haya perdido. Por eso lo importante es esto, comunicar el mensaje. El mensaje que le llega a Tamar fue el mensaje que venía desde sus padres. Es decir,
de lo que venía desde Abraham, Isaac y Jacob, la ley oral, ella recibió y por la fe ella llegó a ser justificada. En el caso de Rahab, ella creyó el mensaje por los hechos de Dios. Ella entendió el mensaje de Dios. Vemos a Ruth, ella por el testimonio de su suegra, ella entendió el mensaje y ella lo recibió. Betsabé y David recibieron el mensaje de Dios por medio del profeta. Ellos se arrepintieron y Dios cambió. Por eso que lo mejor que usted y yo podemos hacer es comunicar el evangelio, comunicar la palabra, porque en el momento que se comunica, entonces la persona al creer entonces en esa palabra, entonces Dios comienza a hacer un acto maravilloso de rescate, de redención. No solamente lo rescata, sino que lo bendice. Yo no sé cuántos en esta hora están pasando por un momento donde su conciencia la sienten muy turbada, muy cansada. Su pasado no lo aguanta, ni su presente. Pero quiero decirle una cosa, para Dios no hay nada imposible. Les voy a pedir que ahí donde están, incline su cabeza, juntamente con aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén. Ahí pueden también orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, pidiéndote, Señor, perdón. Señor, porque no hemos creído en un evangelio de gracia, de misericordia, que va más allá de lo que podemos entender. Y algunas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, pensando cómo voy a cambiar, cómo voy a trascender, cómo puedo lograr bendición. Señor, es que todo está en tu gracia, en ese evangelio de gracia, de misericordia. Dios del cielo, te pido para alabanza y gloria de tu santo nombre, que tú levantes, Señor, a mi hermana y a mi hermano. Señor, mire esas acusaciones del diablo, esa conciencia que algunos todavía la tienen culpable, Señor. Pero no hay pecado que tú no puedas perdonar. Ahí donde usted se encuentra, si usted quiere repetir conmigo esta oración, diga: Padre eterno, reconozco que soy una persona pecadora. He hecho lo malo delante de ti y no lo quiero justificar más. He obrado mal, Señor. He obrado mal. Perdóname. Pero creo al mensaje de la cruz del Calvario. Un mensaje de gracia, de misericordia. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Por la fe en tu sangre recibo el perdón de todo pecado. Creo que es por gracia a través de la fe, la redención de mi alma y de toda mi vida. Y ahora, Señor, al recibir ese perdón, también recibo tu bendición, aunque me cuesta creerlo. A partir de este día, no solo recibo tu perdón, pero recibo todas las bendiciones que tienes para mí. Ahora todos digan en voz alta: en tu nombre, Señor, recibo todas tus bendiciones. Recibo todas tus bendiciones, que me cuesta creerlo, pero por gracia lo recibo. Y quiero decir como Pablo: no merezco ser apóstol, porque perseguía la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias, Señor. Padre, en este día recibimos, buen pastor, recibimos nuestra identidad como hijos, Señor, aunque ya la tenemos, pero, Señor, nos ha costado en algunos momentos entenderla y recibirla. Y como hijos somos herederos tuyos, y como hijos tenemos privilegios. Como hijos, Señor, tú nos bendices, nos colocas, Señor, en el ministerio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, traes ministerios, traes dones, traes, Señor, oportunidades. Señor, tú bendices, Señor, en distintas áreas, en el laboral, económica, en la salud, en tantas cosas, Padre. Señor, en este momento, por gracia recibimos, Señor, por gracia recibimos lo que tú tienes para nosotros, con el propósito de poder ser testimonio del evangelio de la gracia, para poder testificar al mundo que tú eres bueno. Santo de Israel, te doy gracias, Señor,
porque no merecemos absolutamente nada. Pero por gracia somos lo que somos. Y ahora mismo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, recibimos ahora mismo esa bendición. Ahí, hermano, donde está, no rechace, por favor, la bendición, porque eso es la segunda parte de la justificación. Dios no solo lo perdona, pero lo quiere bendecir. Ahora, dispóngase a recibirla, porque si no la recibe, esa es incredulidad. Pídale perdón a Dios por la incredulidad. Dígale: Señor, yo recibo lo que tienes para mí. Sí, Señor, yo lo recibo, Padre Santo, por la fe en tu gracia. Gracias, buen pastor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias. En el bello nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.